Hermanos, amigos, para mí es un placer, un gozo muy grande poder estar participando en estas conferencias organizadas por Editorial Peregrino. Quisiéramos poder estar cara a cara, en persona, compartiendo estos temas, pero bueno, en la providencia del Señor y las circunstancias marcan que tenga que ser así esta vez. Todavía en la distancia y a través de la pantalla, pero esperamos en el Señor y es mi oración que igualmente estos temas lleguen a los corazones y sean de edificación para todos. Vamos a estar compartiendo en 2 sesiones sobre el tema del perdón, un tema que sin duda está en todas las Escrituras, es un tema central en todo el relato bíblico. Lo vamos a compartir en 2 sesiones y el enfoque va a ser diferente. En esta primera sesión estaremos hablando de la dinámica del perdón. Va a ser un acercamiento al tema más general, más sistemático, más práctico. Y el siguiente tema será una exposición bíblica en Mateo 18, 21 al 35, con el título Perdona como Dios te perdonó. Esa famosa parábola de los 2 deudores y de qué manera el Señor ilustra el tema del perdón delante de nosotros. Es un tema eminentemente práctico, creo que nos llega a todos al corazón. Es un tema con el que nos encontramos continuamente en nuestras relaciones personales, en la iglesia, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, con nuestros padres, en nuestras relaciones de trabajo. Temas como el perdón, como el rencor, como el olvidar, temas que vamos a ir tocando en estas sesiones. Los conflictos irresueltos, cuando no hay un perdón claro, cuando es ambiguo, todo eso es un caldo de cultivo para sentimientos como la amargura, como la ira, como el enojo, como el rencor, que pueden destrozar, alejar relaciones. El perdón es un tema fundamental en nuestras vidas. El modelo del Señor Jesucristo perdonando es nuestro referente cuando hablamos del perdón. El Señor Jesús en la cruz había sido clavado y el Señor Jesús ora por sus transgresores. Perdónalos, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué paralelismo tan maravilloso vemos en la historia de José, ¿verdad? José, habiendo sido traicionado, vendido por sus hermanos, tratado como un esclavo, finalmente pues es ensalzado a la diestra de Faraón y cuando tiene en su mano vengarse, al final se revela a sus hermanos: yo soy José, venid a mí, yo cuidaré de vosotros. Y no los condena. ¿Estoy yo acaso en el lugar de Dios? Les muestra perdón y les promete una tierra donde vivir. Al final nosotros nos vemos retratados en esos hermanos de José y recibimos el perdón misericordioso, enorme, generoso de parte del Señor Jesús. Hemos de meditar en el perdón, está en la esencia, en el centro de lo que es el Evangelio y de lo que son nuestras relaciones personales, en el amar al prójimo como a nosotros mismos. Así que Cristo es el ejemplo y modelo. Hemos de perdonar como Cristo nos perdonó. Eso está a lo largo de todas las Escrituras. Colosenses 3:13 nos lo dice claramente: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. De la misma manera, con la misma franqueza, con la misma generosidad, hemos de perdonarlos los unos a los otros. Pero nos cuesta perdonar. Nos cuesta entender lo que significa el perdón. ¿Cuántas veces el tema del perdón es una auténtica batalla en nuestro corazón? Sé que debo perdonar, pero no quiero perdonar, pero me cuesta perdonar. Y al final, pues, nos amparamos en clichés, en frases, en mitos, ¿verdad? Te perdono, pero no quiero volver a saber nada de ti. ¿Te imaginas que el Señor Jesús te respondiera así? Te perdono, pero no quiero saber nada de ti. Oramos, cuando oramos el Padre Nuestro: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Seguro estás dispuesto a orar eso? ¿Hay una equivalencia? A lo largo de las Escrituras vemos que sí, que hay una equivalencia entre el perdón de Dios hacia nosotros y nuestro perdón hacia los demás. Son como 2 caras de una misma moneda.
De la misma manera en que yo perdono a los demás, estoy reflejando el perdón de Dios hacia mí. Dicho de otro modo, solamente aquel que verdaderamente ha sido perdonado por el Señor y ha sido objeto de su gracia infinita es capaz de perdonar de la misma manera, porque ha experimentado ese perdón del Señor. Y si Cristo dijera, te perdono, pero no quiero saber nada de ti, ¿nos sentiríamos perdonados? ¿Es eso perdón? ¿Acaso perdón no es restaurar la relación, volver a reconstruir? La pregunta, por tanto, es ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? Si en verdad hemos sido perdonados por el Señor Jesús, ¿por qué nos cuesta tanto perdonar? ¿Será que no somos suficientemente conscientes del tamaño de nuestra ofensa hacia Dios? ¿Pensamos que Dios nos ha perdonado poco? ¿Y agrandamos en nuestro corazón la ofensa de nuestro hermano hacia nosotros? Efesios 4:32 dice, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hemos recibido su gracia y su perdón y hemos de ser capaces de dar esa misma gracia y ese mismo perdón. Sí, Cristo y el perdón de Cristo hacia nosotros es nuestro estándar, es nuestro baremo, es nuestro modelo y no solamente nuestro modelo, es lo que nos capacita, nos llena de fuerza para poder ser capaces de perdonar. Pero tal vez debemos aclarar primero qué es perdonar. Porque, hermanos, hay muchos mitos por ahí, hay muchas falsas concepciones de lo que es perdonar, de lo que no es perdonar. Creo que necesitamos aclarar algunos mitos y errores respecto a lo que es y lo que no es perdonar. Puede parecer ridículo, pero a veces no perdonamos o no somos perdonados o no experimentamos la bendición del perdón porque tenemos un falso concepto de lo que es el perdón. Hay tantas ideas que vienen del mundo, de la psicología moderna, de la sabiduría popular, etcétera, etcétera, que tenemos un concepto confundido, desorientado, distorsionado y que no es el perdón que encontramos en las Escrituras. Perdonar es tener gracia y misericordia para con otro que nos ha ofendido, de manera que no le hacemos pagar el castigo por su ofensa y restablecemos gratuitamente la relación con él. Algunas barbaridades que hay por ahí, algunas cosas que hay por ahí con respecto al perdón. En primer lugar, habremos oído esto. Es que has de perdonarte a ti mismo. Ay, Señor. Os aseguro que no vamos a encontrar eso en la palabra. Has de perdonarte a ti mismo. Sí, Dios te ha perdonado, sí, el hermano te ha perdonado por lo que hiciste, pero ahora solo falta perdonarte a ti mismo. Tremenda barbaridad, tremenda barbaridad. No vamos a encontrar nada en las Escrituras y en ningún pasaje bíblico. No tenemos nada que perdonarnos a nosotros mismos. Ese afán de poner nuestra capacidad de perdonarnos por encima del perdón de Dios y por encima del perdón del prójimo no es más que orgullo. Si crees que tienes problemas en perdonarte a ti mismo, lo que debes hacer es pedir perdón a Dios y a tu prójimo por la soberbia que hay en tu corazón. No existe tal cosa. Recordemos la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Está en aquella pocilga, vuelve en sí por la misericordia de Dios y dice, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Estas son las dos únicas dimensiones del perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Y va a su padre a pedirle perdón. Imagínate que la parábola continúa con ese hijo, en vez de celebrando, desgraciado, triste, sentado en la puerta de casa, ¿verdad? Y su padre le pregunta, ¿qué te pasa, hijo mío? Pues mira, padre, es que sé que Dios me perdona, sé que tú me perdonas, pero es que no puedo perdonarme a mí mismo. Tremenda tontería. No existe nada en las Escrituras. Ese afán por perdonarse a sí mismo y por ponerse uno mismo en el trono que le corresponde a Dios, por encima del perdón de Dios y por encima del perdón del prójimo, no es más que soberbia, orgullo, del cual tenemos que arrepentirnos. Pero hay otro mito, otra afirmación aún más ofensiva que esta, y también la habréis oído. Es que has de perdonar a Dios por lo sucedido.
No tenemos nada que perdonar a Dios. Dios no peca. Dios no se equivoca. No tenemos nada que perdonar a Dios. Él es el soberano. Todo lo que Él hace es justo, es bueno, está bien. Por tanto, borremos de nuestro vocabulario, de nuestro pensamiento, estas dos sandeces. Has de perdonarte a ti mismo, has de perdonar a Dios. No hay nada parecido en la Escritura. Ahora vamos a aclarar también algunos mitos sobre el perdonar. En primer lugar, corre por ahí la noción de que perdonar es lo mismo que olvidar. Y por eso muchas veces tenemos conflicto en nuestro corazón. Sí, he decidido perdonar a tal persona, pero es que no lo puedo olvidar, es que no me lo puedo sacar de la cabeza. Y muchas personas luchan con esto. Sí, te perdono, pero es que no puedo olvidar lo sucedido. En efecto, no podemos olvidar, porque las cosas no se olvidan de un día para otro. Tenemos neuronas que funcionan. No somos un ordenador donde podemos sacar un microchip, ¿verdad?, y destruirlo. Perdonar no es lo mismo que olvidar. Pero perdonar es decidir no volver a recordar. Decidir no traer a la memoria. Si lo pensamos bien, nuestros pensamientos son selectivos. Decidimos en qué pensamos. Normalmente recordamos cosas hermosas de hace muchos años, de hace mucho tiempo. Queremos recordar nuestra boda, recordamos cuando nacieron nuestros hijos, recordamos aquella Navidad, aquellas vacaciones, ¿verdad? Rememoramos esos pensamientos y los mantenemos frescos en nuestra memoria. Y no hacemos lo mismo con otros episodios tan desagradables de nuestra vida. No los recordamos porque con el recuerdo también las emociones vienen, acompañan. Por tanto, nuestro pensamiento es selectivo. Decidimos qué cosas mantener frescas en nuestra memoria. Y aquellas que decidimos dejar en un rincón van cayendo en el olvido. Sí, hermanos, los pensamientos son biodegradables. Los dejamos ahí en un rincón y se van difuminando como la niebla, se van perdiendo. Por tanto, cuando llegamos a este punto de perdonar, no estamos olvidando automáticamente de la noche a la mañana. No se van a borrar esos pensamientos. Pero estamos diciendo al perdonar que hemos decidido en nuestro corazón no recordar. Dejar en un rincón de nuestro corazón aquellos eventos, aquel momento de nuestra historia, lo sucedido, y dejar que esos pensamientos se degraden, se difuminen, se pierdan por completo. No es algo automático, es algo progresivo. Has decidido al perdonar que no volverás a traer a la memoria, no vas a revivirlo, no vas a mencionarlo, no se lo vas a explicar a otra persona, no lo vas a tener en cuenta, no lo vas a echar en cara, y con el tiempo y con el desuso caerá en el olvido. El Señor dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados, no me acordaré de tus pecados, no los traerá a la memoria. Por tanto, es muy importante tener esto presente, la diferencia entre perdonar y olvidar. Otro punto que es muy importante es el perdón y el excusar. No excuses cuando realmente lo que es necesario es perdonar. Es otro gran error en el que podemos caer. Hemos de llamar al pecado por su nombre. El pecado es algo feo. No lo tratemos con eufemismos. Igual como un médico queremos que nos dé un diagnóstico claro de la enfermedad para poderla localizar y para poderla tratar, también cuando hablamos de los asuntos del corazón necesitamos hablar del pecado como lo que es, algo feo que necesita ser confesado y perdonado. Debemos encontrarlo, confesarlo, destruirlo para no repetirlo de nuevo. Si mi hermano viene a mí confesando una ofensa, una falta, y mi respuesta es: no es nada, no es nada. Está bien, no ha sido nada, no ha pasado nada. Básicamente le estoy quitando hierro al asunto, pero estoy quitando
la importancia de su confesión y la importancia de lo que ha hecho. Básicamente, cuando le digo no pasa nada, le estoy diciendo puedes hacerlo tantas veces como quieras, porque no es molesto, porque no es un pecado. Le estoy diciendo que lo puede volver a repetir. No debemos minimizar jamás el pecado, y mucho menos cuando la persona viene con una confesión y viene pidiendo perdón. Debemos escuchar la confesión del hermano. Debemos darle perdón de forma clara. Es cierto, hermano, sí, aquello que dijiste me ofendió, pero Dios me ha perdonado muchísimo más. ¿Cómo no te voy a perdonar a ti? Te perdono. El perdón verdadero trata honradamente con el pecado, no lo esconde, no lo camufla, no lo excusa. Cuando un hermano nos diga, es que soy tan mal esposo, es que soy tan mal padre, nuestra inercia es echarle un poquito de azúcar por encima al asunto para que parezca más bonito. No, que va, hombre, ¿qué dices? Eres un padre maravilloso, eres un esposo fantástico, formidable, mira, el otro día llevaste a tus hijos a tal sitio y tal otro, y acabamos convenciéndolo. Sube su ánimo, ¿verdad? Pues sí, es verdad, no soy tan mal padre, no soy tan mal esposo. Nos hemos cargado su confesión, lo que hemos de hacer es escucharla, hermanos, escuchar esa confesión y ayudarle. ¿De verdad crees? ¿Por qué dices que eres un mal padre y un mal esposo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué hay en tu conciencia? ¿Qué crees que deberías cambiar? ¿Qué ha sucedido? Hemos de tratar claramente con el pecado. Ha de haber una confesión clara y ha de haber un perdón claro por nuestra parte. Y un tercer mito que corre por ahí, tercera confusión que nos vamos a encontrar. Perdonar no es un sentimiento. Perdonar no es un sentimiento. Vivimos en una época donde está todo gobernado por los sentimientos. Vivimos en una dictadura de los sentimientos. La gente hace todo por emociones, ¿verdad? Se casan porque están súper enamorados y cuando ya no están enamorados se divorcian. El mundo dice no hagas lo que te diga la cabeza, haz lo que te dicte el corazón. Perdonar, la gente piensa que es un sentimiento. Cuando yo sienta que he de perdonar, entonces te perdonaré. Pero la realidad es que perdonar es una decisión. Es una decisión de la voluntad. No sientes perdonar, sino que decides perdonar. Y como resultado de esa decisión, los sentimientos vendrán en consecuencia. Lo mismo que sucede con el amor. El amor es una decisión. Sí, yo sé que está muy de moda el amor romántico, etcétera, etcétera. Pero en primer lugar, es una decisión. La emoción y el romanticismo vienen detrás, vienen después. Es lo que decimos en nuestros votos matrimoniales, ¿verdad? Te amaré. Estamos tomando una resolución. Te amaré siempre en la salud y en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en lo bueno y en lo malo. La palabra de Dios nos enseña que decidimos amar. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amad. Es un imperativo. Nos dice amad a vuestro prójimo. Más aún nos dice la palabra amad a vuestros enemigos. No es un sentimiento romántico. Es una acción, es una decisión. Ponemos nuestra voluntad al frente. Así que perdonar es una decisión que luego va a traer unos sentimientos. No son unos sentimientos que tal vez nos lleven a una decisión. Si tu hermano se arrepiente, perdónale. Por eso el Señor habla del perdón en términos de mandamiento y obediencia. Perdónale y obedece a lo que el Señor dice. Y quisiera profundizar más en este punto del perdonar como una decisión. Decíamos hace un momento que no es un sentimiento, sino un acto de la voluntad. Es la decisión de no volver a recordar lo sucedido, de no volver a mencionar, de no volver a tener en cuenta una ofensa del pasado. Y mucha gente acaba destruyendo sus relaciones personales, muchas relaciones familiares, muchos matrimonios, tristemente, porque no saben lo que significa perdonar. Y no saben lo que significa no volver a echar en cara
Quisiera poner un sencillo ejemplo que he usado en alguna ocasión enseñando sobre el tema del perdón. Imagina que vas paseando con un amigo y pasáis cerca de un restaurante y te dice, ¿por qué no nos sentamos, nos tomamos un café? A lo que tú respondes, bien, pero no llevo dinero encima. Y tu amigo te dice, no hay problema, sin duda, yo te invito, vamos a tomar un café juntos. Y os sentáis y tomáis un café y tenéis una magnífica charla. Lo mismo sucede otro día, ¿verdad? Te vuelve a proponer por un café y tampoco llevas dinero encima. Claro, me estarás preguntando, ¿cómo es que nunca llevas dinero encima? Pero bueno, es un ejemplo, si no lo hago así no me sale bien, ¿sí? Así que cada vez que vais paseando, él te propone por un café, tú no llevas dinero encima y él te invita al café. No hay ningún problema, yo te pago el café, yo te invito al café, somos amigos. Llega un día en que os discutís por cualquier otro asunto y entonces en medio de esa discusión se enoja contigo, mete sus dos manos en los bolsillos y saca a puños todos los tickets de todos los cafés que te ha pagado en el último año y los deja sobre la mesa. Ah, por cierto, y me debes esto, y me debes esto. Solo es un ejemplo, pero creo que ilustra lo que sucede muchas veces en nuestras relaciones personales. Cuando no hay perdón y hay una discusión, hay una riña, enseguida uno tira de la historia, ¿verdad? No se pone histérico, se pone histórico, tira de la historia y empieza a sacar, estirar del hilo para poner sobre la mesa todo lo que te ha consentido o todo lo que te ha permitido. Y me debes esto, y me debes esto, y me debes esto. Ese gesto de meter las manos en los bolsillos y sacar todos los tickets de los cafés de hace un año se llama rencor. Todos tenemos en nuestro corazón una libretita del rencor donde anotamos. Ay, te perdono, pero me lo apunto. Sí, aquello también te lo perdono, sí, pero espera, me lo apunto. Porque en esa libretita del rencor anotamos todo lo que creemos que el otro nos debe para poder sacar esa libreta del rencor en cualquier momento que nos parezca oportuno. Y sacamos el rencor ya sea como un arma para atacar o lo sacamos con un escudo protector. Pero al fin y al cabo el rencor es un arma emocional, pero es un arma muy destructiva para cuando me convenga a mí. Hermanos, los cristianos no podemos tener libretita del rencor donde vamos anotando. La echamos al fuego, la quemamos, porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Echa nuestros pecados en lo más profundo del mar. Nunca, jamás los voy a volver a mencionar, los voy a volver a sacar, dice el Señor. Así que perdonar es una decisión del corazón, perdonar es una decisión de la voluntad y es una decisión que implica no guardar rencor, no anotar nada en nuestra memoria para que caiga en el olvido. En el perdón hay unos costes, por supuesto, pero al perdonar estás diciendo, yo asumo la ofensa. Y estás diciendo que no volverás a tener en cuenta esa ofensa, así como el Señor nos ha perdonado a ti y a mí. Jeremías 31:34, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Salmo 103:12, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Salmo 133, Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Y 1 Corintios 13, que todos conocemos, el amor es sufrido, es benigno, no se irrita, no guarda rencor. Perdonar, por tanto, supone no mantener un registro de las ofensas, no pensar en ellas, no castigar al otro por ellas, no revivirlas, no pensar más en ese incidente, no revivirlo para usarlo contra el otro, no hablar con otras personas sobre ese incidente porque lo refrescamos y revivimos las emociones que supone lo que sucedió. No dejar que ese incidente obstruya nuestra relación. Y con estas promesas estás diciendo que no vas a insistir en el tema,
que dejas el camino despejado para reconstruir la relación. Y todo eso estamos diciendo al decir, te perdono, te perdono. El perdón es un tema tremendo, como estamos viendo. Llega muy, muy a lo más profundo de nuestro corazón. Y hermanos, en nuestra capacidad de perdonar estamos reflejando de algún modo nuestro calibre espiritual como cristianos, nuestro nivel de madurez como cristianos, porque el perdón es una forma de obedecer al Señor que nos dice que debemos perdonar, y porque en el perdón estoy ilustrando, expresando, exteriorizando cómo he vivido yo el perdón de mi Dios hacia mí. Cuanto más perdonado me siento por Dios, porque soy consciente de mi gran ofensa y de su tremenda gracia, cuanto más perdonado he sido por Dios, más capacidad de perdonar a aquellos que me ofendan, y viceversa. Cuanto más difícil te sea perdonar, es que crees que Dios te ha perdonado muy poco o que su perdón es bastante pequeño y miserable. Así que debo perdonar, ¿cómo perdonar? ¿Cuándo perdonar? En general diríamos, debo perdonar cuando mi hermano venga a pedirme perdón. Idealmente, así es, pero a veces mi hermano puede no venir a pedir perdón. Así que deseamos que haya un sincero arrepentimiento por parte del ofensor, pero hemos de cubrir esas faltas, hemos de perdonarlas con amor. Así que la realidad es que debo perdonar antes de que mi hermano venga a mí a pedirme perdón, antes de ver muestras de arrepentimiento, antes de ver cualquier gesto en su corazón. Hay dos partes en el perdón, dos partes en el proceso de perdonar. En primer lugar, el perdón es algo entre Dios y yo. Perdono en mi corazón, perdono coram Deo, delante de la mirada del Señor. Hay una dimensión vertical del perdón. Decido perdonar. Y yo ya empiezo a disfrutar de las bendiciones del perdón, empiezo a sentir paz en mi corazón, no guardo rencor, no tengo ira, no tengo odio, he perdonado en mi corazón. Y ese perdón está listo, está dispuesto como un regalo envuelto con un lazo, ¿sí? Preparado para cuando mi hermano venga a buscarlo. Luego hay una dimensión horizontal del perdón, un perdón que sucede cuando mi hermano arrepentido viene a mí y me dice, ¿me perdonas? Entonces puedo ser presto, rápido a perdonar, porque ese perdón ya está listo, ya hace semanas o meses que está preparado. Sí, por supuesto, aquí tienes, te perdono. Con total transparencia, con total generosidad. Recordemos, hay una dimensión vertical del perdón, que tiene que ser rápido, inmediato. Una dimensión horizontal del perdón, entregar ese perdón al hermano. Dicho de otro modo, el creyente perdona en su corazón porque ama a Dios, porque ha hecho un compromiso de obedecer su palabra, y luego el creyente da ese perdón, entrega ese perdón cuando viene el arrepentimiento por aquella ofensa. Y nos es necesario perdonar en nuestro corazón lo antes posible, tener ese perdón listo. Veamos de nuevo el ejemplo del Señor Jesucristo. Así fue con el Señor Jesús. En la cruz exclamó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo de inmediato perdonó en su corazón. Ahora, ese perdón lo vemos extendido, ese perdón lo vemos entregado en Pentecostés, cuando Pedro predica y se convierte en 3,000 y desciende el Espíritu del Señor, y vemos ese perdón del Señor entregado en respuesta a aquel arrepentimiento. Ese perdón es dado, es completo. Y alguno de vosotros estará pensando, sí, pero nuestras acciones, aun cuando son perdonadas, muchas veces tienen consecuencias. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, hay consecuencias. Y son dos cosas distintas. Cuando tu hijo hace una trastada y viene corriendo, ¿verdad?, y te pide perdón, quiere tu perdón, quiere tu abrazo, quiere tu beso, quiere tu cariño, pero también quiere que le levantes el castigo, que le quites el castigo, que no haya ninguna consecuencia a sus actos, ¿verdad? Espera eso. Y no es así. Muchas veces el perdón no te libera de las consecuencias de tus actos.
Dios perdona nuestros pecados, pero nuestros pecados en un terreno horizontal, de una forma práctica en esta vida, tienen unas consecuencias, hay unos estragos del pecado. Para empezar, el pecado de nuestros primeros padres. La tierra está maldita, tenemos enfermedades, el trabajo es penoso, las relaciones personales se han dañado. Este cuerpo se envejece, se deteriora y moriremos. Recordemos, el rey David fue perdonado por su pecado con Betsabé y contra Urías, pero en consecuencia hubo unas consecuencias de ese pecado. Su hijo iba a morir, la espada no se iba a apartar de su casa. Y en general, perdonar implica cargar con los costes. Perdonar implica cargar con los costes. El hijo pródigo llega a casa, he pecado contra el cielo y contra ti, quiere reparar, no soy digno de ser tenido como uno de tus jornaleros, pero el padre le recibe en casa y él acarrea con los costes de todo lo que el hijo ha malgastado. Pero hay ocasiones en que el ofensor ha de reparar los daños. Imagina por un momento, Dios no lo quiera, que alguien en la iglesia está en la contabilidad y ha tomado dinero de las finanzas de la iglesia. Imagina que aquello se descubre. Imagina que el hermano o hermana está tremendamente arrepentido, sinceramente arrepentido. La iglesia con amor muestra su perdón, su compasión, su amor para con esta persona. Pero tiene que restituir la deuda. Y se traza un plan según el cual aquel dinero que ha tomado, que no es suyo, que es de la iglesia, que es del Señor, lo va a ir devolviendo progresivamente hasta restituirlo por completo. Por supuesto, nuestras ofensas, nuestros pecados tienen unas consecuencias. Hay una confianza tal vez que se ha de volver a ganar en el seno del matrimonio. Hay una confianza que se tiene que volver a ganar en lo laboral porque hemos defraudado a nuestro jefe, etcétera, etcétera. Entonces, vigilemos que el perdón sea auténtico, que el perdón sea sincero, vigilemos que hayamos perdonado de verdad, vigilemos que se haya pedido perdón de verdad y vigilemos el tema del rencor porque es altamente destructivo. Cuando surge el rencor es porque no hemos perdonado de verdad o no se ha pedido perdón de verdad. El Señor promete ayudarnos en estas luchas en nuestro corazón con el tema del perdón y perdonar de una forma sincera. Y nos hemos de preguntar por qué sucede que a veces el perdón se atasca, el perdón no fluye, el perdón no llega. Vamos a ver algunos pasos prácticos que pueden ser de ayuda también para vencer el rencor y que el tema del perdón sea diáfano y sea claro. En primer lugar, cuando haya dificultades con el tema del perdón, confirma ese arrepentimiento en la otra persona. A veces se hace difícil perdonar porque el otro no ha sido específico y claro en su confesión. En ese caso hemos de explicar a la otra persona que nos perjudicó y que se nos está haciendo difícil perdonarle porque creemos que no está arrepentido o porque creemos que no ha expresado claramente su arrepentimiento. Necesitamos sentir, escuchar ese arrepentimiento de forma clara y entregar generosamente ese perdón de forma clara. En segundo lugar, otro consejo práctico, renuncia a ciertas actitudes de tu corazón. Puede que el problema no está en el otro, porque no está pidiendo perdón de forma clara. Puede que el problema esté en ti, porque tienes mala actitud hacia él, a pesar de que ha venido a pedirte perdón. A veces se hace difícil perdonar. Creemos que es demasiado fácil, que me lo tiene que hacer pagar, lo cual es rencor, que no merece nuestro perdón, que queremos hacerle sufrir un poco, que queremos castigarle. A veces sabemos, porque somos cristianos, que no hay más remedio que perdonar, pero demoramos ese perdón. Sí, a ver, la semana que viene te digo, necesito un poco más de tiempo, estoy pensando, quiero ser sincero, no quiero ser hipócrita, ¿verdad?
Y realmente lo que estamos es poniendo al otro en una especie de purgatorio. Tiene que sufrir un poquito para recibir nuestro perdón. No, hermano, no, hermana. Eso no es del Señor. Hemos de perdonar, sinceramente. Vigila las actitudes de tu propio corazón. A veces queremos perdonar, pero con una garantía absoluta de que el otro no va a volver a hacer nada parecido. Casi que le hacemos firmar un contrato. No, tampoco podemos tener una absoluta garantía. Veremos si ese perdón y ese arrepentimiento es auténtico, veremos frutos de arrepentimiento que vendrán después. Veremos un cambio en la actitud, en las palabras, en los gestos, en las decisiones. Pero la palabra del Señor nos dice que si pecamos hemos de acudir al Padre. 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y que de la misma manera hemos de perdonar nosotros a nuestro hermano, de forma generosa, de forma incondicional. Lucas 17, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Sí, no tienes por qué hacerle sufrir, ni tienes por qué esperar ciertas garantías, ni tienes que esperar a poner en orden tus sentimientos, porque eso puede tardar 20 años. No, tienes que obedecer al Señor. Perdónale. Perdónale. A la luz de la palabra de Dios no tenemos derecho a exigir garantías y a retener el perdón de la persona arrepentida. ¿Cómo te perdonó Cristo a ti? ¿Te exigió garantías? ¿Esperó a ver qué tal te comportabas después de pedirle perdón? ¿O fue un perdón auténtico, sincero, generoso? Cuidado con esa mala actitud de nuestra parte. En tercer lugar, considera tu parte de responsabilidad. Cuando tenemos un conflicto, cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una riña, cuando tenemos una ofensa, cosas que pasan en el día a día por nuestras muchas relaciones personales, cuando sucede algo así, tendemos a pensar que el 100% de la culpa está en el otro. ¿Os pasa solo a vosotros? ¿Me pasa solo a mí? ¿O es algo común a todos? El 100% de la culpa está en el otro y yo he tenido 0%. Y eso lo que hace es agrandar el problema. Muchas veces es nuestro propio pecado el que ha iniciado el conflicto. A veces es cierto que el otro nos ha ofendido, pero nuestra respuesta, nuestra actitud, nuestra soberbia ha agrandado más todavía el problema. Por tanto, hemos participado en hacerlo crecer. Sea como fuere, siempre hemos de reconocer nuestra parte de culpa, ya sea orgullo o impaciencia o malas palabras o mala actitud o falta de compasión. En todo conflicto tendemos a agrandar la parte ajena y minimizar la nuestra. Pero dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En cuarto lugar, reconoce que Dios está obrando para bien. Creemos en la soberanía de Dios. Creemos que a Dios no se le escapa nada de las manos. Por tanto, aunque haya venido una situación de estas a nuestra vida, un conflicto, una dificultad, una riña, una necesidad de buscar perdón, dar perdón, buscar reconciliación, aunque todos estos temas son molestos porque nos son espinosos, creemos que Dios es soberano y en su soberanía ha permitido ciertas circunstancias en nuestra vida como instrumentos en su plan de formar en nosotros al Señor Jesucristo y de hacernos más santos. Por tanto, a Él no se le escapa nada de las manos, hermanos. Confiemos en un Dios soberano y amoroso que usa aún a tu ofensor, lo usa para producir en ti un bien espiritual. Y glorifica al Señor. Crece en paciencia, crece en fe, crece en dominio propio. Es un instrumento en manos del Señor, sin duda. En quinto lugar, recuerda el perdón de Dios. Recuerda el perdón de Dios. Cuando meditamos en cuánto hemos ofendido a Dios, en su santidad y en la gravedad de nuestro pecado, nos damos cuenta de lo mucho que Él nos ha perdonado. Entonces abundamos más aún en misericordia. Es más fácil perdonar al hermano. Sin embargo, la mayoría de las veces nos comportamos como el siervo implacable
del cual hablaremos después en la segunda charla. Implacable en Mateo 18. Sí, aunque el rey tuvo gran misericordia con él, él no es capaz de tener misericordia con su consiervo. Nos comportamos muchas veces como si la ofensa que el hermano nos ha hecho fuera mayor que la ofensa que nosotros hemos tenido contra Dios. Y eso es pecado, porque nos estamos poniendo a nosotros mismos en un lugar mayor que el de Dios, en un mayor lugar de santidad y como jueces del universo. Si aún guardas rencor contra alguien por una ofensa del pasado, medita en lo mucho que Dios te ha perdonado a ti, en su santidad, en su grandeza. Dale gracias a Dios por su perdón y de la misma forma perdona a otros gratuitamente. Y en sexto y último lugar, provéete a la hora de perdonar, provéete de la fortaleza del Señor, porque es el Señor el que nos capacita en nuestra vida espiritual. Si confiamos en nuestras propias fuerzas, nos va a ser imposible, vamos a sentirnos frustrados en una batalla así. A la hora de perdonar hemos de confiar plenamente en el poder de Dios, en el amor de Dios, en la gracia de Dios. En su libro El Pacificador, Ken Sande, que es un clásico en temas de resolución de conflictos, en su libro Ken Sande cita una anécdota de Corrie ten Boom, que como sabéis estuvo en un campo de concentración nazi junto a su familia. Su padre y su hermana Betsy murieron a causa de los malos tratos recibidos y una vez acabada la guerra, Corrie ten Boom daba su testimonio en muchas congregaciones. En una ocasión dio su testimonio en una iglesia en Múnich y al acabar el culto se le acercó una persona y entonces Corrie ten Boom se dio cuenta de que aquella persona era uno de sus ex carceleros. Y le dijo lo siguiente: hermana, cuán agradecido estoy por sus palabras. Pensar en esto, como usted dice, que Él ha lavado todos mis pecados. Entonces Corrie ten Boom explica que se quedó petrificada. No fue capaz de extenderle la mano, estaba llena de odio, de deseos de venganza, y escribe lo siguiente: traté de sonreír y luché para extenderle mi mano, no podía. No sentía nada, ni la más ligera chispa de calor humano o caridad. Y entonces de nuevo musité una oración: Señor Jesús, no lo puedo perdonar. Dame tu perdón. Cuando tomé su mano, la cosa más increíble sucedió. Desde mi hombro, a través de mi brazo y mi mano, parecía que pasaba una corriente de mí hacia Él, mientras en mi corazón fluía un amor por ese extraño que casi me abrumaba. De este modo descubrí que no es de nuestro perdón y nuestra bondad que la santidad del mundo depende, sino del perdón y de la bondad de Cristo. Cuando Él nos dice que amemos a nuestros enemigos, nos da, junto con el mandamiento, el amor mismo. El amor mismo. Una vez derribada esa pared que nos separa, hermanos, recogemos los escombros y nos es necesario un cambio de actitud que llamamos reconciliación. Reemplazamos la hostilidad por amistad, de manera que la relación sea aún mejor que lo que era antes del conflicto. La reconciliación no acaba con el perdón, el proceso continúa, reconstruimos en un esfuerzo por restablecer la relación. Y esa reconciliación se da en el pensamiento en primer lugar, porque decimos te perdono, pero hemos de decidir no recordar y revivir la ofensa, como decíamos antes. Nuestros pensamientos tienen un efecto tremendo sobre nuestras acciones, sobre nuestras emociones. Cuando recordamos algo, volvemos a revivir la amargura, el enojo, la ira, la tristeza.
cualquier mal sentimiento que aquella situación trajo. Y en ese sentido hay dos pasajes en la Escritura que son claves. Lucas 6, 27. Pero vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Y Filipenses 4, 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hemos de sustituir lo malo por lo bueno. Hemos de vencer el mal con el bien, no ser vencidos con el mal. Si os calumnian, orad por ellos. Si os maldicen, bendecirles. Si os hacen mal, responder con bien. De esta manera vamos a poder restaurar y reconciliar la relación. La reconciliación tiene que empezar en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, pero esa reconciliación se lleva a cabo también de palabra. A nivel de los pensamientos tiene un impacto directo sobre nuestra lengua. Si nos comprometemos a pensar lo que es de buen nombre, entonces no podemos hablar algo que no sea de buen nombre. Al contrario, vamos a bendecir. Vamos a traer palabras de consuelo, de ánimo. El apóstol Pablo escribe respecto a un hermano arrepentido en 2 Corintios 2:7 y dice, perdonadlo y consoladlo para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y esa reconciliación de pensamiento que nos lleva a una reconciliación de palabra, también nos lleva a una reconciliación de obra. ¿Cómo actuamos a partir de ahora? No solo nuestros pensamientos y nuestras palabras han de mostrar perdón, también nuestros actos han de mostrar perdón. De hecho, cuanto más actuemos dando muestras de amor al hermano, más cambiarán nuestros sentimientos hacia él. Escribe C.S. Lewis sobre este tema. No pierda el tiempo pensando si usted ama a su prójimo. Actúe como si así fuera. Tan pronto como nosotros hacemos esto, descubrimos uno de los más grandes secretos. Cuando se comporta como si usted amara a alguien, al momento comienza a amarlo efectivamente. Hermanos, el perdón es una decisión del corazón. El perdón es acción. Perdonamos así como el Señor nos perdona a nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Si siendo enemigos de Dios, Él nos reconcilió, si siendo enemigos de Dios, Él entregó a su Hijo para rescatarnos, ¿qué no vas a hacer tú? ¿Qué no voy a hacer yo por aquel, por el hermano, por el prójimo, que te ha ofendido tan poco en comparación con lo que Dios te ha perdonado y lo que era tu ofensa hacia Él? En la cruz del Calvario nos encontramos todos. En la cruz del Calvario el Señor nos entrega su perdón. Perdonémonos como Cristo nos perdonó. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por este precioso tema. Gracias por el tema del perdón, porque podemos meditar en él, en nuestros corazones. Gracias por la enseñanza rica de la Escritura al respecto. Te pedimos, Señor, que no seamos solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Señor, gracias por tu perdón inmenso, inmerecido. Y ahora, Señor, muévenos, ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos de la misma manera, con la misma prontitud y con la misma generosidad con la que fuimos perdonados en Cristo. En el nombre precioso del Señor Jesús te damos las gracias. Amén.